Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, doña Nélcida Marmolejo nos acompaña, una mujer con mucha experiencia en temas de seguridad social. Estuvo en el pacto eléctrico, ¿verdad, doña Nélcida? No, estuve de fuera. Estuvo de fuera, pero también conoce lo que pasó ahí y lo que está pasando hoy en día. Bienvenido, doña Nélcida. Muchas gracias por invitarme a este Buenos Días. Un placer tenerla aquí. Doña Nélcida, vamos a empezar con este tema. Usted es una persona, un ente social que ha estado involucrado en muchos temas en el país. Lo que está pasando hoy en día con este tema del pacto eléctrico, solamente se está cumpliendo la parte del desmonte de los subsidios, afectando directamente a los consumidores que pagamos, sobre todo a los que pagamos. La decisión del presidente el día de ayer, el anuncio, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que llega tardíamente, porque lo que ha sucedido en la República Dominicana es que se le impuso no un 9, no, sino un 100 y un 200% a la población con relación a lo que pagaban habitualmente de la energía eléctrica, con una deficiencia mayor. O sea, porque no es solamente que aumentaron el precio antes de anunciar el 9%, sino que los servicios son intermitentes. Ahora volvieron los apagones y vino el aumento de la tarifa. Realmente es una situación que ha puesto al pueblo muy enojado. La población entera está enojada y obviamente el presidente tenía que reaccionar. Pero muy bien la reacción, pero tiene que ser retroactiva esa reacción. Porque de la manera que se está poniendo, o sea, si usted tenía un consumo de 3,000 pesos y ahora le llega de 9,000, usted va a decir que a partir de ahora no le va a poner el 9%. No. Vamos a hacerlo retroactivo. Vamos a ver dónde estábamos nosotros cuando se empezaron a hacer esos aumentos desproporcionados que afectaban el bolsillo del consumidor. Entonces, ahora lo que se está haciendo es, por ejemplo, te quité todo, te pasé del 9 al día al 12, lo tengo aquí ya en mi bolsillo y ahora yo te voy a decir, me paro ahí. Yo creo que no, que eso no es transparente. Al 9 al día al 12, doña No, Nélcida, ellos quieren justificar legalmente que ahora se va a poner el 9%, doña Nélcida, pero resulta ser que ya han puesto el 300%. Exacto. Entonces, ese vacó que tienen ellos ahí, tienen que eliminarlo. Hay que eliminarlo porque la población no resiste realmente ese consumo disparado en sus bolsillos. Y hay que darse cuenta, porque estuve oyendo los comentarios anteriores a esta comparecencia, que nosotros lo que estamos viviendo es lo disenso que tuvo el pacto eléctrico, porque efectivamente el sector social no firmó ese pacto eléctrico. El sector social dijo que no se había tomado en cuenta al consumidor en lo que se estaba firmando, que el consumidor era que iba a cargar con todos esos dislates que se habían puesto, y se acordó, obviamente, que inmediatamente se firmara ese pacto, se iba a comenzar con los disensos, que es lo que beneficia al consumidor si se hubiese conocido. Entonces, esos polvos trajeron estos lodos. O sea, ese pacto eléctrico nació cojo, y como cojo no llega lejos. Entonces, creo que una de las cosas que tiene que hacerse es hacer el retroactivo, mirar para atrás en cuánto estaba pagando la gente antes y lo que se puso ahora antes de seguir con los aumentos, porque la población realmente no lo resiste. Y no hablemos de la guerra y nada, porque cuando empezaron los aumentos de esas tarifas desproporcionadas, todavía la guerra no estaba haciendo sus estragos en este país. Así es, doña Nélcida, primero bienvenida a mi querida ex compañera. Aquí estábamos entrevistando a Adolfo Pérez, el director de Promesa Cali, y habló de que ya estaban licitados los medicamentos para enfermedades de alto riesgo. Usted, que es una experta en el tema, ¿cuál es su análisis del problema y qué usted cree que se puede hacer con este mal que afecta a las personas más vulnerables? Porque generalmente son los que hacen uso de estos medicamentos, son gente de bajos ingresos que tienen la mala suerte de padecer enfermedades catastróficas y que solo con la mano solidaria del Estado pueden mantenerse con vida. Estamos hablando de un tema de vida o muerte, y que ya en 2 años que tiene este gobierno se ha venido deteriorando ese programa hasta el punto de tal de desaparecer prácticamente. No, realmente esa es una de las cosas más lamentables que están pasando a nivel de lo que es el sector salud. Cuando nosotros estábamos al frente de la vida,
una de las cosas que nosotros incluso disciplinamos, organizamos y agilizamos con nuestra intervención fue cómo la persona, no solamente el afiliado a la Seguridad Social, sino la persona en sentido general, aunque no fuesen afiliados, se podían beneficiar de manera ágil y rápida con ese programa. Y no es solamente a la gente vulnerable. Muchas personas de clase media y de clase media alta, señores, los costos de los medicamentos son tan elevados que cualquiera que sea de clase media cae en una enfermedad de alto costo y llega a ser pobre inmediatamente, porque lo poco que tiene ahorrado o lo poco que le ingresa se le van en 2 o 3 medicamentos o en un procedimiento. En función de eso, nosotros incluso hicimos unas estadísticas y reglamentamos, porque también había muchos negocios de gente que se escudaba en enfermedades de alto costo para tratar de pescar en río revuelto. Y nosotros organizamos un departamento allá, el cual, conjuntamente con Salud Pública, hacíamos un cruce, la DIDA hacía la no objeción para que las personas accedan a ese programa, porque usted puede tener un empleo de 60 o 70 mil pesos, o sea, no es tan vulnerable. Pero ¿y cuánto le cuesta un tratamiento de cáncer? ¿Cuánto le cuesta un trasplante de riñón? ¿Cuánto le cuesta una diálisis? Entonces, usted es un pobre de solemnidad frente a esos costos tan elevados en materia de salud y de medicamentos. Y estaba funcionando realmente muy adecuadamente. Ahí estuvo una encargada que desafortunadamente partió hacia la otra vida antes de tiempo, pero eso lo organizamos de manera tal que a la DIDA llegaba por la mañana una persona para buscar una no objeción y a las 2 horas ya esa persona estaba en Salud Pública con su pase para que se le fuera otorgado ese medicamento, y los medicamentos estaban de buena calidad y oportunamente. Es muy lamentable que ese sistema sea. Incluso nosotros salimos ya previo a hacer un acuerdo con Salud Pública para que el afiliado, la persona ni siquiera tuviese que ir a la DIDA. Sencillamente Salud Pública pasaba a nivel de correo lo que era la prescripción médica que llevaba la persona a ese lugar a buscar el servicio, y nosotros sencillamente lo verificábamos e íbamos a enviar ese reporte a Salud Pública para que el paciente no tuviera que pasar la calamidad de coger para la DIDA, de la DIDA para Salud Pública. O sea, y ya eso estaba prácticamente organizado, pero eso colapsó. En este momento se está yendo a buscar la carta, pero cuando consiguen la carta de no cobertura, o sea que se le dice... No hay medicamento. El medicamento no está. Claro. O sea, realmente yo creo que una de las cosas que se le debe prestar atención, porque este no es un problema de partido, este es un problema país. Yo creo que este es un programa esencial, básico, que se inauguró y que dio sus resultados y que debe de ser atendido muy oportunamente, casi como el problema de la energía eléctrica, porque son muchas las personas, no solamente lo muy vulnerable, sino clase media y hasta clase media alta, que está en estos momentos afectada drásticamente por la descomposición que tiene el programa, y muchos pacientes falleciendo porque no pueden tener oportunamente el medicamento que se le ha prescrito y que el programa lo tiene concebido para entregárselo. Doña Nelsida, la ley 87-01 de Seguridad Social, que establecía ella misma que a los 10 años había que hacer una revisión. Han pasado como 20 y todavía nada. Hay muchas cosas que afectan directamente, sobre todo a los pacientes, a los que forman parte de esta ley. ¿Por qué hay tantos intereses que impiden una revisión completa de esta ley? ¿Y por qué el gobierno permitió que haya un poder de veto con los empresarios? O sea, que no sea el gobierno quien tome la decisión, sino que es un diálogo tripartito, y si una de esas patas dijo que no, pues simple y llanamente no se aprueba nada. Mire, yo creo que la ley 8701 ha tenido varias modificaciones. Se modificó para que iniciara el Seguro Familiar de Salud, se modificó para que comenzara el mismo sistema, porque se cambió el monto que se iba a pagar de pensión con relación a salud. Es decir, después se modificó el problema de las moras, después se modificó con la ley 1320 para darle peso específico a la DIDA y a la tesorería para que se pudiera evitar la evasión y la ilusión, y darle personería jurídica para que pudiera la DIDA por lo menos accionar frente a los tribunales y frente a cualquier autoridad en defensa del afiliado
se han hecho algunas modificaciones y se han hecho más modificaciones, entiendo yo, desde el punto de vista reglamentario. Modificaciones ¿Esas fueron en el gobierno de Danilo Medina? No, todo comenzó desde el mismo gobierno de Hipólito Mejía, comenzaron las modificaciones de procedimientos, o sea, a nivel administrativo, resoluciones del Consejo, modificando y adecuando el cumplimiento de la ley a lo que eran los objetivos de ella misma. Pero desgraciadamente... En interpretación al espíritu de la ley. Pero desgraciadamente lo bueno también tiene su lado malo. Y el lado malo ha permeado de manera muy directa lo que es el beneficio del afiliado para esa ley. Me explico. La ley establece, por ejemplo, que los afiliados a la Seguridad Social de régimen contributivo, cuando se retiran, tienen derecho a la salud. O sea, son parte del seguro familiar de salud, sin discusión, sin que el Estado tenga que dar subsidio, porque el afiliado, cuando esté en su vida activa, trabajando, va depositando en el Fondo para Atención a la Salud una parte que se tiene que guardar en el sistema para que cuando usted esté pensionado, que ya no esté con un empleador, el sistema le responda y pueda cubrir la parte que el trabajador activo ya no está recibiendo de parte de su empleador. Es decir, eso está previsto en la ley. Eso lo tiene el artículo 123 en su segundo acápite, en su segundo párrafo B. Sin embargo, eso no se está cumpliendo y eso está perjudicando ¿a quién? A miles de personas que ya han estado en su edad de retiro, muchos de ellos en retiro desde el punto de vista del sector público, porque en el sector privado todavía mucha gente no tiene una edad para retirarse, pero en el sector público se han retirado. Y ahora donde se le manda es a los médicos, a la policía, a todo el que sea pensionado, para un seguro especial que lo lleva a pagar más de lo que estaba pagando cuando estaba su vida activa y con una discriminación de los servicios donde tiene que recibirlo. Exacto. Entonces eso es injusto, es ilegal y no debe hacerlo y lo hace el Consejo. ¿No se está cumpliendo con la ley? Ahora bien, no se cumple con la ley. El veto del Consejo. Yo digo que el veto del Consejo es un sofisma. Porque yo nunca he visto al gobierno vetando ninguna resolución en ese Consejo. Yo nunca he visto al sector sindical vetando ninguna resolución en el Consejo, ni tampoco al sector empleador. Por lo que se hace es sencillamente que se saca de agenda el punto que debe de vetarse. Entonces es un manejo truculento que se le da a ese Consejo, por una razón muy sencilla. Si la ley dice, por ejemplo, que los pensionados del régimen contributivo tienen derecho al seguro familiar de salud, sin importar enfermedad o situación, ¿puede alguien vetarlo en el Consejo? No, porque eso lo dice la ley. Entonces, es el sofisma de quererse agarrar de una figura de veto que no existe para ese fin. Entonces, así como eso, por ejemplo, tenemos en el área de las pensiones. ¿Usted cree que es posible que una persona que se retire para poderle entregar su dinero tenga que esperar tener 110 años? Dependiendo del monto que tenga. Eso es un abuso, es una cosa inconcebible. No se va a morir. Eso lo dice la ley. Igual que si los hijos pasan de 18 tampoco lo pueden recibir. No, no importa. Si son mayores de edad. No, sí lo reciben. No, eso no hay problema. Con la edad no hay problema para eso. El problema es para la persona cuando está ya en edad de retiro. Si usted tiene 5 o 6 millones, no piense usted que se lo van a dar con una expectativa de vida de 74 años. 10,000 pesos mensuales le van a dar. No, y hasta menos. O sea, desnaturalizando el objeto de una pensión, porque una pensión está llamada a restituir en parte lo que fue su ingreso cuando usted estaba en su vida productiva. Pero si usted que ganaba 40,000 pesos le van a estar dando de pensión 2,000 o 3,000, y atención, porque se está utilizando una figura que no es correcta. Se dice, no, porque depende de cuánto tú has ahorrado. Es verdad que depende de cuánto usted ha ahorrado, ¿cierto? A mí no me pueden devolver más de lo que yo he ingresado y que lo que mi empleador ha ingresado, pero lo que se está tratando aquí no es de eso. Es que si ya usted tiene 3 millones o 2 millones de pesos y usted se está retirando, la aseguradora, la AFP te lo retiene para dártelo a cuenta gota hasta que tú llegues a un límite de edad que cuando tú vienes a ver lo que está es cobrando tus propios intereses y el capital se está quedando en la administradora del riesgo. Entonces, esa situación no lo dice la ley. Esas son resoluciones amañadas. ¿Qué es lo que dice estadística aquí? No crece a partir de que te dan la pensión, el dinero no crece más. Sí crece, pero te están pagando la pensión chele a chele. Todavía con el ese dinero crecimiento. está ahí, tiene que seguir Exacto, creciendo. con ese crecimiento es que te están devolviendo la pensión que te están dando. ¿Por qué? Porque te han disminuido tanto
que tú no llegas ni siquiera a tener un mínimo decente para recibirla. Usted tiene $1.000.000, usted ya está pensionado. Usted dice, bueno, yo tengo 65 años, yo quiero hacer un negocito, yo quiero hacer algo para rendirse. Usted no puede hacer eso, a usted no le dan ese dinero porque usted no tiene, eso se lo van a dar, se lo van a promediar a 110 años. Y en 110 años, si usted tiene 70 años y se retira, le quedan 40 años, le promedian ese retiro para esos 40 años. ¿Qué va a hacer una gente con un $1.000.000 que tiene ahorrado, devolviéndoselo chele a chele? Claro, usted va a llegar a los 80 o a los 75 y la otra parte ya, esa usted no la va a disfrutar, o sea, no va a poder usarla. Entonces, eso no lo dice la ley. Eso lo dice ¿quién? Una resolución administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que nosotros decimos, bueno, pero los parámetros que debe de tomarse para que una persona pueda tener un regreso de su salario a su bolsillo, o sea, de su salario, no, de su pensión, tiene que ser lo que dice estadística, que son las expectativas de vida. Si la estadística dice que estamos entre 72 y 74 años, promedio mi retiro a 72, 74. Usted verá que lo que le van a devolver mensualmente va a ser menos, va a ser mucho más que la proporción que le van a devolver si a usted se lo dividen entre los 40 años que le quedan por cumplir. Entonces, eso es un truco que lesiona al trabajador y por eso, atención, es que se ha generado con tanta fuerza ese movimiento de una devolución de un 30% de la pensión, de los fondos de pensiones, que es una defecio, porque los fondos de pensiones no son para devolverlo. Es cierto, eso tiene sentido, no había pensado en eso, porque atento a que ellos, por ejemplo, ponen el tope de lo que ellos me van a devolver mensual. Atento a una resolución administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Y eso no es posible. Entonces, ¿eso hay un veto para eso? No, eso es ilegal, sencillamente tiene que accionarse contra ellos. Y yo sé que ya varias personas están poniéndose en movimiento para llevarlo a contencioso y que eso se declare ilegal totalmente. Sí. Pero se puede hacer más fácil. El gobierno podría dar consejo, que es quien lo preside, y decir, esto está ilegal y hay que cumplir con esto y hay que modificar eso. No. Hay que tener esa voluntad. Pero nunca se ha tenido, Eso es lo malo, nunca se ha tenido, ni antes, ni ahora, ni después. También usted hablaba del cáncer y otras enfermedades catastróficas y resulta tan poquito ese $1.000.000 porque usted sabe lo que hay que invertir. Hay gente que tiene hasta que vender propiedades para curar a un paciente, a un familiar con cáncer, doña Nelsida. ¿Por qué no se aboga porque eso aumente un poco más? Mire, nosotros yo puedo hablar de eso porque nosotros fuimos víctimas de esa patología. Sí. No personalmente, pero sí en la familia cercana. Sin embargo, déjeme decir lo siguiente, acuérdense que eso comenzó con $385.000 y que nosotros en varias resoluciones, cada vez que se iba a aumentar la cápita que se paga de la tesorería a las aseguradoras, a las administradoras de riesgo de salud, de riesgo de pensión, nosotros logramos que eso se fuera aumentando, que se cogieran incluso $90.000 para medicamentos ambulatorios en el caso del cáncer y que se subiera. Ya estamos hasta $1.000.000. Hubo otra resolución que se hizo hace unos 4 o 5 años que logramos y fue que ese $1.000.000 estaba solamente dedicado a ese problema de cáncer. Si usted tenía otra cosa, ya usted no tenía derecho. Bueno, pues se logró que el $1.000.000 aplica a las diferentes patologías que tú puedas tener, porque muchas veces usted tiene una diabetes, pero esa diabetes le afecta a los riñones, el riñón te afecta el corazón, entonces tú puedes acceder a ese fondo en los diferentes eventos. Usted puede generar una secuela. Una secuela, exactamente. Entonces usted tiene acceso. Lo que pasa es que hay poca información del alcance de estos programas. Eso es así. Entonces, cuando nosotros, incluso una de nuestras deficiencias al frente de esa institución de la DIDA fue la falta de recursos para educar a la población. Exactamente. Logramos realmente conseguir fondos, porque ya la DIDA es afortunadamente autónoma en el recibo de su presupuesto. Ya nosotros salimos, pero no hemos visto campaña, ni movilización, ni nada con relación a eso, y eso perjudica al afiliado, porque cuando usted no conoce su derecho, el derecho suyo va al bolsillo de otro. Lo engañan. Entonces, esa situación, yo creo que fue una de las mejores
leyes que hicimos para ese fin. Ya creo tenemos que irnos, pero yo veo que con todas las cosas que están pasando, anteriormente había un sector sindical que se movilizaba y que pues pedía por los más necesitados, pero ahora está todo caro, la comida, todo, y yo no veo ese sector activo en las calles o quizás en los medios de comunicación pidiendo más beneficios para el trabajador o para la gente. Bueno, sí, efectivamente, cada generación tiene sus movimientos. Ahora estamos viendo que los movimientos sociales, ni siquiera la sociedad civil, sino que es el pueblo que está, y es muy peligroso esto, porque si las protestas no se direccionan, vamos a terminar como en Sri Lanka, el pueblo llevándose a todo el mundo, y creo que nosotros nos ha costado bastante construir lo que tenemos, no podemos destruirlo de la noche a la mañana. Entonces yo creo que las instituciones que tienen fe pública, los sindicatos, deberían de activarse poniéndole atención a estos movimientos. Muchísimas gracias, doña Nelcy, da un placer tenerla aquí. Señores, gracias por su sintonía. Mañana será otro día. Bueno.